hermanos, vamos a entrar ya en materia. No se olvide que estamos viendo la carta de Pablo a los Gálatas. Y hoy quiero que nos vayamos al capítulo 3 de Gálatas, en sus Biblias. El domingo pasado terminamos la clase en Gálatas 3:22. Gloria a Dios. Gálatas 3:22. Gloria a Jesús. ¿Se recuerdan que el domingo pasado hablábamos acerca de vivir por fe? Y que el creyente, el justo, por la fe vivirá. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar en Gálatas 3 y vamos a unirnos al capítulo 4 de Gálatas. Y el tema de hoy es los hijos de la promesa. ¿Cuál es el tema de hoy? Los hijos de la promesa. Y se va a dar cuenta, mi hermano, que es un misterio tan grande y tan glorioso que usted y yo somos hijos de Dios por la promesa. Amén. Bien, entonces el tema dijimos que es los hijos de la promesa. Vamos a orar. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, queremos darte gracias por este privilegio que nos das de leer, estudiar y meditar en tu palabra, Señor. No solamente leer. Así que esta mañana nosotros queremos darte gracias, Señor, y suplicamos al Espíritu de Dios que Él nos guíe. Es una palabra revelada, Señor. Es una palabra que los 40 escritores, Señor, la escribieron, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora nosotros, Señor, necesitamos la iluminación del Espíritu, que nos des luz en los textos que vamos a leer y que sean para nuestro beneficio, en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, entremos en materia. ¿Cuántos han leído más de alguna vez Gálatas? ¿Se acuerda usted cuál era el problema? ¿Por qué se escribió Gálatas? Para los que no saben o no recuerdan, se habían llegado a meter falsos maestros que querían que los hermanos de Gálatas, que no tenían sangre judía, guardaran la ley. O sea, a eso se le llama judaizar. Ellos no eran. En aquel tiempo, mi hermano, gentiles se les llamaba a los que no tenían sangre judía, que no pertenecían al pueblo de Israel. Se llamaba gentil. Usted sabe que hoy la palabra gentil se ocupa para otra, se le da otra aplicación. Porque cuando alguien es muy amable, muy cortés, dicen esa persona es muy gentil. Pero en aquella época la palabra gentil era que no tenía ascendencia judía. Entonces el hermano Pablo tiene que escribir una carta para hacerles entender a los hermanos de Gálatas que ellos no tenían un pasado judío. Por lo tanto, no tenían que hacerle caso a esos falsos maestros que habían llegado a predicarles, como dijo él, otro evangelio. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver algo que él les dice. Y él les comenta y les argumenta: nosotros somos hijos de la promesa. Entonces, de eso vamos a hablar esta mañana. La verdad central dice: Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. ¿Ha leído usted en la Biblia las promesas de Dios para nosotros? Hay bastantes. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cuál es la promesa? Mas tenga vida eterna. Pedid. ¿Cuál es la promesa? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Otra promesa: todo lo que pidiereis al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, sí hemos leído las promesas. Bien, entonces hoy vamos a hablar de eso.
¿Por qué hay promesas en la Biblia? Porque todos los que aceptan a Cristo son hijos de la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿se acuerda? Te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces somos hijos de la promesa. Bien, esa solamente es una pequeña introducción. El texto clave lo encontramos en el capítulo 29. Estamos en Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Es el último versículo del capítulo 3. Lo leemos en voz alta, hermanos. ¿Lo tenemos? Bien, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oiga bien, lo volvemos a decir. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Le pregunto, ¿en qué momento usted comenzó a ser de Cristo? ¿Sí? Entonces aquí hay una lucha. El diablo va a tratar de sacarlo, pero claro, él no va a llegar pintado de rojo, ni echando olor a azufre, ni va a llegar con un tridente. No, él lo va a tratar de sacar con tentaciones donde lo va a provocar, pero él solamente puede presentarla. Quien toma la decisión final soy yo. Entonces, mis hermanos, pero desde el momento que usted aceptó a Cristo, mi hermano, usted entró al camino estrecho, a la puerta estrecha y al camino angosto. Pero fíjese que estaba viendo que últimamente, hoy que ya estamos llegando cerquita del regreso de Cristo, está más angosto el camino, ¿sí? Antes podíamos ir 3 o 4 hacia la par, hoy solo uno por uno. Como ya estamos entrando al periodo en que vamos a ser llamados, ¿verdad? Entonces ya el camino es más angosto. Eso quiere decir que hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la lectura de la palabra, hay que perseverar en congregarse. Yo no sé, hermanos, le voy a decir otra vez lo que siempre digo: la congregada tiene un misterio. Tiene un misterio la congregada. Y por eso el enemigo trata de ver cómo le mete algún afán para que usted no se congregue. Pero no le ha pasado que de repente usted viene quizás un poco preocupadón, o viene así sin mayores expectativas, pero de repente una palabra, como que es la Sinovac, ¿verdad? O como que es la Pfizer, pero Dios no le puso esa vacuna aquí, se la puso aquí. Y de repente se pega el levantón y dice: gloria al Señor. Dice: venía usted todo quizás así desmotivado, irse y regresa motivado. Entonces en la congregada el Espíritu Santo siempre tiene algo para nosotros. En un canto, en una frase, en la enseñanza, en la adoración, en cualquier momento del culto, Dios tiene algo para nosotros, porque usted es único y especial para Dios. Amén. Bien, vamos a ver 3 ideas. La primera es: los hijos de la promesa liberados y adoptados por la fe. La segunda: no regresemos a la esclavitud. Y la última: libres por la promesa de Dios. Esta es una carrera contra el tiempo. Los 2 cultos de la mañana, hermanos, es una carrera contra el tiempo, pero vamos a ver si salimos. Bien, hermanos, así como Pedro fue llamado para predicarle a los judíos, ¿quién fue el primer predicador el día de Pentecostés? Fue Pedro. El día de Pentecostés estaban diciendo los judíos que habían llegado, ya había un montón reunido. No, hombre, estos están bolos, estos están llenos de mosto. Mosto es un elemento de la cerveza. Estos están llenos de mosto, dice. Y se levanta Pedro. No, les dijo: estos no están borrachos como ustedes dicen. Este es el cumplimiento de la promesa de Joel, que dijo: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y comienzo hermano, si hay personas que son duras para recibir el evangelio, son los judíos. Por una sencilla razón: ellos tienen la ley de Dios. Y 3,000 de esos duros recibieron a Jesucristo en ese mensaje de esa mañana. Entonces Pedro fue inclinado a que predicara a los judíos, o sea, a la circuncisión. Pero Pablo
fue mandado a predicar a los gentiles. Por eso él hizo viajes misioneros a zonas donde no prevalecían mucho los judíos, y él levantaba, y ahí estaban mezclados, hermanos. Cuando aceptaban a Cristo, aceptaban judíos y aceptaban gentiles, personas no judías. Porque en la iglesia, mi hermano, ya vamos a ver que ya no hay esa distinción. Ya lo vamos a ver. Entonces Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Lo hizo a través de la predicación y también lo hizo a través de sus cartas. Repetidamente recordaba a sus lectores gentiles cristianos que ellos eran partícipes totalmente en el plan de salvación de Dios, junto con los judíos que habían aceptado a Cristo. La enseñanza de Pablo sobre la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, repetidamente él lo está diciendo: no, los gentiles son parte de la salvación, los gentiles son parte de la salvación. Y la prueba de ello es que nosotros, sin tener abuelos judíos, somos parte de la salvación. Todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús han tenido la oportunidad de recibir al Salvador de nuestras vidas. La pelea nuestra es no salirnos, sino que mantenernos. Esa es la pelea de los creyentes. Bien, hermano, dejamos en Gálatas 3:22 la lectura el domingo pasado. Retomémosla y vamos a leer los últimos versículos de Gálatas 3:23 al 29. Gloria al Señor. Lo tenemos. Yo leo el 3:23 y ustedes me ayudan con el 24. Dice: pero antes que viniese la fe, o sea, que viniese Cristo y su resurrección, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué es la palabra confinados? Encerrados. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Léame el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué dice el 26? Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué dice el 28, hermanos? Oiga, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29, ¿qué dice? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En el versículo 23, hermanos, nos dice que Dios dio la ley para instruir al pueblo respecto al pecado y para revelar su necesidad de un Salvador. ¿A dónde conoció los judíos? ¿A dónde conocieron el no matarás? ¿En la ley? ¿A dónde conocieron los judíos el guardarás el sábado? En la ley. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? La casa de tu prójimo, el asno, el buey de tu prójimo. ¿A dónde conoció de la codicia como pecado el hombre? En la ley. Entonces dice el apóstol en el versículo 23, mi hermano, dice que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, la ley primero nos dio conocimiento de pecado. Nos dijo cuáles eran, cómo se llamaban aquellas cosas que nosotros hacíamos y que eran pecado. Y la otra cosa, bien tremendo, es que la ley nos concluye que necesitamos un Salvador. Eso es lo que dice el 23. Dice, oiga lo que dice el 23, o léalo. Pero antes que viniese la fe, o sea, que viniera el tiempo de Cristo, estábamos confinados bajo la ley. En otras palabras, la ley nos había encerrado. Entonces, ¿la ley salva? No. La ley solamente dio conocimiento de pecado. Pero dice que la ley, hermanos, en la otra parte del versículo, dice que estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, como estábamos
como nos dice que éramos pecadores, y nos pinta un panorama la ley de que nosotros se nos hace imposible por nuestra naturaleza cumplir con la ley. De hecho, mi hermano, nadie la cumplió, solo hubo uno que cumplió la ley, que fue Jesús. Por eso cuando los judíos comienzan a salir de Jerusalén, ya cuando la iglesia está establecida, y comienzan a salir hermanos, a decir: hermanos, ya aceptaron a Cristo. Llegaban ellos, los judaizantes: ya aceptaron a Cristo. Sí, hermano, por la fe. No, pero no es suficiente. Tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. Entonces se reunieron, dice, en un concilio, según Hechos 15. Y dijo el hermano Santiago, dijo: no podemos estarle poniendo cargas a los hermanos gentiles que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, Santiago dijo claramente que ni un judío había podido cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, hermano. La ley es perfecta. ¿Sabían ustedes eso? Vea, es la ley de Dios. ¿Quién la dio? Dios. Entonces, Dios no puede bajarle calidad a su santidad. Si algo sale de Dios, es santo. Si algo sale de Dios, es perfecto. Si algo sale de Dios, es completo. El problema era nuestra naturaleza. Entonces dice el 23 que la ley hizo dos cosas. Primero, nos reveló que nosotros estábamos en pecado. Y segundo, nos guardó para la fe que venía. ¿Y quién es la fe que venía? Era Cristo. Usted y yo aceptamos a Cristo por la fe. ¿Verdad que sí? Bien, pero dice el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Expliquemos eso. La ley nunca tuvo el propósito de servir como un medio de salvación. La ley vino a ser como un guía. ¿Quién era el ayo? El ayo, hermano, era un guía. La palabra está en griego. Era un guía, era un esclavo que servía para conducirnos a Cristo, la ley, para que fuésemos justificados por la fe. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, la ley ya no iba a ser guía de nadie. Por eso, mi hermano, hoy, después de la resurrección de Cristo, nadie puede justificarse guardando la ley. Por lo que dice el versículo 24, ella estaba preparada para señalarnos y prepararnos para Cristo. No matarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, es muy alta la escala, de tal manera que la ley dijo: esto está tan alto que ustedes necesitan que alguien les ayude para que alcancen esa estatura. Estaba hablando de que alguien iba a venir para levantarnos y elevarnos. Y yo quiero decirle algo hoy que dice Efesios: después de que usted aceptó a Cristo, usted está sentado en los lugares celestiales. Solo 3 me dicen a mí: les vamos a dar bono de $300. Ahí sí, vea. Ahí sí va. No, hombre, solo pistos, no, hombre. Bien, entonces, mis hermanos, el término griego de ayo quiere decir guía, tanto para griegos como para romanos. Se refiere a un esclavo a quien era un esclavo a quien se le encomendaba la formación del hijo del dueño de los esclavos, el amo. La tarea de ese sirviente era enseñar al joven el comportamiento correcto y aplicar el castigo cuando fuera necesario hasta que tuviera 16 años. ¿Qué era el ayo? Un esclavo, era un guía. Y como antes se practicaba la esclavitud, el amo buscaba un esclavo de su confianza, viejo, que le educara, que le preparara al hijo del dueño para cuando él alcanzara la mayoría de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad en El Salvador? Es 18 años. A los 18 le dan DUI. Y ahí saco yo una lección. Si el Estado considera
que una persona hasta los 18 años puede tomar decisiones que hacen los bichos enamorándose a los 15? Si el mismo Estado nos dice que hasta ellos consideran que hasta los 18 se puede conceder, así entre paréntesis, porque ya para contratar y para todo, ya de 18. Pero aquí era a los 16. Entonces, mientras no llegaba a los 16, ese muchacho, aunque era el dueño de todo, tenía que tener un guía que lo preparara para cuando él llegara a los 16. Así funcionaba aquí. Entonces, la fe en Cristo lleva a la persona a una relación de padre e hijo. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero venida la fe, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venido Cristo, ¿cuándo comienza la fe? Cuando viene Cristo, cuando Cristo muere y cuando Cristo resucita. ¿Se acuerda que el Cristo resucitado, oiga bien, el Cristo resucitado, cuando Él recién resucitó, dijo algo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más dice? El que creyere. ¿Y cómo se llama eso de creer? Se llama fe. O sea, Cristo está estableciendo la nueva forma en que el hombre se iba a acercar a Dios. Ya no por la ley, ya no tratando de agradarlo con sacrificios y ofrendas y guardando días, sino hoy dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué más dice? Este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como usted puede ver en esa expresión, Jesús ya no usa la ley. ¿Por qué? Porque es un pacto pasado. Hoy estamos en un nuevo pacto y la base, el sello de ese nuevo pacto es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, este es un camino de fe. Se lo repito, este es un camino de fe. ¿Quiere usted que las cosas salgan bien? Ore al Señor. Deje que Dios haga obra en cualquier parte, en su vida espiritual, en su conocimiento de la palabra, en el negocio, en su salud, con su familia. Si quiere que las cosas funcionen bien, pídale a Dios la intervención con fe, porque este es un camino de fe. En todas nuestras actividades, la fe es lo principal, porque como leímos la vez pasada nosotros, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Pero dice Hebreos que sin fe, ¿cómo sigue? Es imposible agradar a Dios, porque es lo que está diciendo el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo el guía, ya no estamos bajo la ley, porque la ley fue nuestro ayo, dice el apóstol Pablo. Oiga bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos hace hijos de Dios? Creer en Cristo Jesús. ¿Y cómo demuestra a alguien que ha creído en Cristo Jesús? Recibiéndolo como su Señor y Salvador. Me estoy basando en lo que dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el duí, les dio el documento legal, o sea, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, como un embarazo natural, no son engendrados por voluntad de varón, programe el nacimiento o no lo programe, embarazo deseado o no deseado, eso lo hace el hombre. No, dice que nosotros somos hijos de Dios por voluntad de Dios. De allá surgió la idea que usted sea creyente en Cristo Jesús. Dios lo tenía en la mira. Es más, desde antes que usted fuera formado en el vientre de su mamá, usted ya estaba siendo formado con un propósito. ¿Qué es lo que usted debe decir hoy? Cumple tu propósito en mi vida. Salmo 138. Bien, entonces, mis hermanos, dice el versículo 26 que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo, oiga, lleva a la persona a una relación de padre e hijo con Dios.
Al creer, quien se vuelve a Cristo se identifica públicamente con Él en el bautismo de agua. Así muestra su compromiso de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo y la transformación de su vida por fe. Miren lo que dice el versículo 27. Este es bien importante. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la fe? Porque a los gálatas les habían llegado a decir que no era por fe, que tenían que guardar la ley. Esta es la defensa de la fe. Entonces, oiga lo que dice el versículo 27. Leámoslo detenidamente. Dice el 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oiga bien, ayer celebramos bautismos. Ayer 13 hermanos de la iglesia, hermanos, los fuimos a bautizar al Injuve. Bastantes hermanos llegaron. Mire, qué bonito estar en los bautismos, ¿verdad? Se siente aquel ambiente cuando uno se bautizó. Bien, a ese bautismo se está refiriendo aquí el apóstol. Cuando nosotros fuimos bautizados en agua, simbólicamente dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En la mañana, el hermano Atilio nos decía que el Señor le aclaraba que en el tiempo antiguo el tabernáculo era el santuario temporal del desierto. Estaba hecho de telas, de cortinas y de tablas. Y las tablas eran de una madera. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamaba la madera de que fueron hechas las tablas era de madera de acacia? Pero también el altar era de madera de acacia. Y el arca de Noé fue hecho de madera de acacia. Y fíjese que hoy tengo yo un pedazo de madera de acacia que un misionero me regaló, fíjese. Pero ya está fosilizada. Ahí tengo yo el pedazo de madera de acacia. Casi me dan ganas de arrodillarme ahí, pero no, vea, solo a Dios. Pero da no sé qué, hermano, tener en la mano un pedazo de madera de acacia, que era la madera que se ocupó para el arca del pacto, el arca de Noé, y las tablas. Pero había algo bien tremendo. También las varas que ocupaban para cargar el arca eran de madera de acacia. Pero los que hemos leído Éxodo se han de acordar de algo, que no era el puro palo. ¿Se acuerda cómo estaban esas varas y esas tablas? Estaban revestidas de oro, de tal manera que la gente no miraba las tablas, miraba el oro. Entonces, cuando dice el apóstol que simbólicamente un cristiano se bautiza en Cristo, da un testimonio público que su vieja naturaleza ha muerto y su nueva naturaleza vive juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice: yo estoy muerto y crucificado con Cristo y estoy resucitado con Cristo. O sea, el viejo hombre ha muerto y lo manifestamos públicamente cuando nos bautizamos. Ahora, la naturaleza humana revestida de Cristo. Piensen eso. La naturaleza humana revestida de Cristo. Usted, en el momento en que se bautizó, hermano, se reviste de Cristo. ¿No le alegra eso? Se reviste de Cristo, o sea, es el carácter de Cristo en usted. Obviamente usted es una persona diferente. Si en la casa lo conocían como un gritón, como tóxico, cuando viene a Cristo, Dios envuelve esa naturaleza humana y lo reviste de Él. Segunda Corintios lo dice bien bonito. Y Dios, Segunda Corintios 4, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerda, verdad? Es el que ha resplandecido. ¿Cómo sigue? No se lo puede ver. En nuestros corazones, Segunda Corintios 4, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Y dice el siguiente versículo: y este tesoro, o sea, el revestimiento de Cristo, lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿No le alegra eso? Sí, somos seres humanos. Entonces, aquí pasa algo, hermano. La naturaleza humana todavía la tenemos, pero hoy estamos revestidos de Cristo. Ahora, ¿a dónde se ve eso? La naturaleza humana lo empuja a decir malas palabras. El revestimiento de Cristo, no digas eso. La naturaleza humana lo empuja a alimentar la carne, pero el revestimiento de Cristo le dice: no, no podés decir eso, no podés hacer eso, no podés estar pensando eso. Es como una protección. Como usted puede ver, un creyente no camina por sus propias fuerzas en el evangelio, camina por el revestimiento que tiene. Y no les alegra, ¿no? ¿Hay alguien que diga gloria a Dios y amén esta mañana? Dios sabía perfectamente que en el momento que nosotros viniéramos a sus pies y lo aceptáramos, se iba a librar una lucha tremenda. Por eso no nos dejó la pura madera de acacia, nos revistió de Cristo. Entonces, Cristo vive en usted, hermano, de tal manera que usted se ha constituido en templo y morada del Espíritu de Dios. Pablo le llama en 2 Corintios: este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando se da eso, hermanos, cuando se da eso, desaparecen las barreras. Dice el versículo 28: ya no hay judío ni griego, barreras étnicas, raciales. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay separaciones ¿cómo le llaman? Estrato social. Ya no hay hombre ni mujer. Para Dios el hombre no vale más que la mujer. No vayamos a interpretar, porque hoy estamos en la época de la ideología del género. No, para Dios, hombre, hombre, mujer, mujer. Si alguien dice: no, es que hoy nosotros decidimos qué queremos ser, si hombre o mujer. No, hombre, vaya a bañarse. Ya se estableció quién dijo: yo voy a hacer a este hombre y yo voy a hacer a esta mujer. Fue Dios, el creador, el que decidió. No somos nosotros. No somos nosotros los que decidimos. Ahora, el diablo le ha metido a la gente que ellos tienen que decidir. Y ahí vino el lesbianismo, ahí vino el homosexualismo. Pero ante Dios, Dios hizo hombres y Dios hizo mujeres. Pero en el evangelio, el hombre no vale más que la mujer, son iguales. Ese es el sentido que le da Pablo. Ya no hay separaciones. En el evangelio, mi hermano, Dios no dice: a este lo quiero porque es judío, no, a este no lo quiero porque es griego. No, aquí dice Pablo: ya no hay ni judío ni griego. El Señor tampoco dijo: no, le vamos a dar privilegio solo a los ricos, a los que son libres, pero a los esclavos, los que no tienen identidad, no, aquí ya no. Aquí pueden haber esclavos y libres y valen lo mismo ante el poder de Dios. ¿Por qué? Todos somos madera de acacia revestida de Cristo. Damos la gloria y la honra al Señor esta mañana. Amén. Entonces viene Pablo y les dice, como el problema aquí era que es que los que guardan la ley son los verdaderos linajes de... No, les dice Pablo, no. Versículo 29: si vosotros sois de Cristo, también soy linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo 2 descendencias. Cuando Dios le hizo la promesa: te voy a hacer padre de multitudes, lo sacó primero y le dijo: quiero que veas el cielo y veas las estrellas. Esa era la descendencia espiritual, la descendencia celestial, que son los que se acercan a Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero también le dijo: si podés contar la arena del mar, vas a contar a toda tu descendencia. Ese es el pueblo, la nación de Israel.
Ahí entró Abraham, Isaac, Jacob. Es la descendencia terrenal. Son hijos de Dios. Pero usted y yo somos hijos de Dios y linaje de Abraham. Ahora, ¿en qué está el secreto? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando Juan de Dios Colocho recibió el mensaje de Cristo, Juan de Dios Colocho le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Giesi Salas escuchó el mensaje de Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No sé si hay alguien que le dé gloria al Señor. ¿Sabe qué está diciendo, mi hermano? Que usted y yo tenemos una buena posición delante de Dios. Dios ya no nos ve como candidatos a la condenación, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Por eso esta mañana toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenece al que nos ha salvado. Gloria al Señor. Bautizados en Cristo. Gloria al Señor. Hoy veamos de esclavos a hijos. Veamos los primeros 7 versículos del capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántas cosas se aprenden con Gálatas, hermano? Por eso, bienvenidos a la clase. No dejen de venir a la escuela dominical. Y si conocen a alguien, amigo de ustedes, dígale: mira, vamos a la escuela dominical. Tráigaselo. Y si por el Face hay hermanos que nos están viendo, conéctese a otros. Dígale: mire, tenés que estar oyendo la escuela dominical. Palabra de Dios, por supuesto. Bien, vamos a ver de esclavos a hijos. Gálatas 4. Yo voy con el 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ayúdame con el 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué hermano? El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Creyente en Cristo Jesús, ya no eres esclavo. Deja de estar pensando que eres esclavo. Deja de estar triste porque crees que eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Pablo, fíjese, describió el periodo de la ley como la infancia del pueblo de Dios. Aunque Dios tenía una gran herencia espiritual para ellos, bajo la tutela de la ley serían como esclavos. Estos versículos describen una ilustración similar a la que ya vimos en el 3:23. Según la ley romana, un heredero que perdía a sus padres era puesto bajo tutores o curadores hasta los 14 años. En Israel era 16 y en Roma eran 14, a pesar de ser el heredero de los bienes. Ahora, Pablo habla del momento en que la herencia comienza a definirse, en el momento propicio. Así como los padres buscaban un curador o un tutor para que instruyera al que iba a heredar, así Dios primero trajo el conocimiento, trajo la instrucción a través de la ley. Lo que está diciendo aquí, trajo a través del, como vimos en los primeros días, en los primeros versículos. Pero se da un momento en que viene Cristo. ¿Quién fue el que estableció en qué momento iba a aparecer Cristo? El Padre. En el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que el Padre había dicho. O sea, mi hermano, en la agenda de Dios, en el plan de Dios, hay un tiempo para cada momento, para cada situación. Cuando David iba a ser rey, ya estaba establecido en qué momento iba a ser rey. Cuando Cristo iba a venir, ya había un tiempo establecido en que Cristo iba a venir.
Yo estaba leyendo un día de estos, Primera Crónicas, cuando David fue hecho rey. Dice, y Judá aportó 50,000 hombres de guerra, y Simeón aportó 30,000 hombres de guerra. O sea, recién nombrado, las tribus comenzaron a unirse. Acuérdense que en ese momento las tribus estaban separadas, y entonces comenzaron a unirse. Cuando David fue rey, hermanos, mucha gente seguía a Saúl y a Abner, que eran los del ejército. Entonces, cuando se establece David, comienzan las tribus a proporcionarle. Pero me llama la atención cuando dice, Isaacar le proveyó 200 hombres entendidos en los tiempos. Cuando un creyente es entendido en los tiempos, sabe cuál es la dirección en que Dios va ahorita, y sabe qué es lo que viene, y se prepara para eso. Porque en las iglesias hoy están saliendo un montón de visiones, un montón de ministerios, un montón de proyectos, pero ¿serán todos de Dios? A veces no, son puras calenturas de la gente que quiere ver en qué se ocupa. Hermano, Dios me ha llamado a levantar una nueva obra, y Dios no lo ha llamado. Hermano, fíjense que Dios quiere que haga esto. Los entendidos de los tiempos saben perfectamente cuál es el tiempo de Dios y cuáles cosas no son de Dios, aunque sean dentro de la iglesia. Y yo quiero predicar un día sobre eso. Entendidos en los tiempos. Entonces dice el versículo 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo de Dios. ¿Cuál es mi deber? Decirle al Señor que me ayude a conocer los tiempos. Conocedores de los tiempos. Hermano, ¿cuál es el evento que se regresa, que viene ahorita? El rapto de la iglesia. Entonces, ahí deberíamos estar enfocados, preparándonos, orándonos, asistiendo a la iglesia, ayunando, predicando, repartiendo tratados. No tendríamos que estar todos apagados como estamos ahorita. Mire, a mí me preocupa, hermano. Yo he ido a unas iglesias donde a uno lo asustan los amenes de los hermanos. Amén, un gozo tremendo. Pero nosotros hemos caído en un silencio. No sé por qué. Yo solo lo observo, ¿va? Silencio. Amén, amén. Casi decimos amén con la boca del estómago. Eso debería salir natural. No desconozco las razones por qué muchos no se gozan. Yo desconozco. Solo en el corazoncito está por qué no se gozan. Pero lo que me llama la atención es que he ido a otras iglesias chiquitas y esa gente gozosa, hermano. Amén, gloria a Dios. Y cuando comienzan a cantar, una presencia de Dios tremenda. A esa gente he ido a lugares donde no hay que decirles que se paren. A los 5 minutos todo el mundo está de pie, con las manos levantadas, adorando al Señor, llorando, hablando en otras lenguas. Eso van a gozarse al culto. A mí me da envidia de la buena. Si hay varias, pues a mí me da de la buena, ¿verdad? Entonces yo les invito a que nos gocemos en el Señor. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, esto es fuerte, grande, es sólido, es rico. Es para alimentarnos, pues. Aquí ya no le tengo una palabra, dice el Señor que le va a dar la casa. Esas bobadas aquí no las decimos, hermano, porque eso solo es alimentarle lo material a la gente. Y aquí no somos una sociedad material, somos una comunidad espiritual. Aquí seguimos creyendo todavía que el reino de los cielos es primero y las demás cosas vienen como añadidura. Aquí todavía manejamos ese concepto que primero es Dios, primero es su reino y después las cosas materiales. Creemos que Dios bendice materialmente, creemos que Dios bendice económicamente, pero primero es el reino de Dios. Y lo que estamos viendo aquí, mi hermano, es pura solidez espiritual para que alcancemos las otras cosas, ¿verdad? Entonces, en los primeros 7 versículos dice que Él vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Somos hijos de Dios por adopción.
Dios nos aceptó en su familia, nos adoptó. Es un acto legal. Usted sabe que cuando una familia hay esposos que no pueden tener hijos, pues ellos tratan de adoptar a alguien. ¿Vea que sí? Y todo es un proceso legal, hermana Lisa. No es así nomás, vea. Es un proceso legal. Entonces, la adopción de la que habla aquí Pablo es un proceso legal. ¿En qué momento fuimos adoptados nosotros? Porque usted y yo ya somos de la familia de Dios. Mire, nosotros no somos Cristiani, nosotros no somos HD Sola, nosotros no somos Crit, no tenemos apellido Rockefeller. No, nosotros somos parte de la familia del Dios eterno. Estamos un poquito más elevados, hermano. Quizás no tengamos aviones, ni aeropuertos, ni tengamos ranchos en la playa, pero su nombre está escrito en el libro de la vida. Y de ahí nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Es más, las bendiciones que están esperando por usted son mucho más grandes que todas las que podía recibir aquí. Cosas que ojo no vio, ni se han oído. ¿Qué más dice? Ni han subido en la creatividad del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso tiene dos aplicaciones. Se refiere al gozo del evangelio aquí. ¿Quién iba a creer que usted hoy es miembro de una iglesia cuando a usted no le gustaba el evangelio? ¿De acuerdo? Yo no sé cuántos de los que están aquí solo miraban a una pobre señora con la Biblia negra y comenzaban a decir: ¡qué desgracia! Ahí tienen engordando al pastor, buchones, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo no sé si usted era de esos. Y resulta que hoy usted es de eso. No digo la palabra. Está aquí. Entonces, mis hermanos, nosotros fuimos adoptados cuando recibimos al Señor Jesucristo. ¿Se considera usted hijo de Dios? ¿Me puede dar fe que usted está seguro que es hijo de Dios? Me llega eso. Esa seguridad debe tenerla usted, pero fuerte. Aunque al diablo no le guste, usted es hijo de Dios. Aunque al mundo no le guste, usted es hijo de Dios. Que no nos salve qué es al diablo. Dice: no, no somos nada. No, es cierto, no somos nada. Él es todo en nosotros. Amén. Digamos, porque el tiempo no se detiene, hermano. Dice que Dios envió, versículo 6, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Para que el Espíritu Santo venga donde usted necesita ser hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, el Espíritu Santo no viene. La palabra Abba es una expresión tierna que solo la ocupa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos tres forman un solo en la Trinidad. Pues hoy resulta que a Dios se le ocurre que yo sea parte de esa familia. Y esa palabrita que solo la ocupan ellos, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos dan el privilegio que también la ocupemos nosotros. Abba, Padre. Algunos escritores, algunos estudiosos dicen que es como aquella expresión de un niño pequeño que cuando comienza a hablar, lo primero que dice es papá y mamá. Papi. ¿Cómo se sintió usted, hermano Walter, cuando nació Gabrielito? No hay explicación, vea. Y todos los que son padres y madres, qué tremendo ese día en que nació el niño. Pero ya al año le está diciendo papi, mami, y siente que el corazón se le pone como que es marshmallow a usted, ¿verdad? Bien contento, porque su niño, su retoñito, le comienza a decir papi, mami. Va, ese sentir tierno es al que se refiere Abba, Padre. Es una comunión íntima entre usted y Dios. No sé si le alegra o prefiere estar en el escritorio del presidente de la República, o quiere tener chance ahí con un diputado. A mí quizá yo nunca voy a entrar a esos lugares, pero tengo entrada al trono de la gracia. Y él me dice, yo le digo Abba, Padre. Glorifican a Dios por eso. Hay intimidad. Hay intimidad.
Así que ya no eres esclavo. Ya no somos esclavos del temor, dijo el hermano, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, ese es librados y adoptados, de esclavos a hijo. Dios ha llevado a su pueblo de la esclavitud espiritual a la adopción espiritual. La ley sirvió como tutor y ayo durante su infancia, o sea, los primeros días de la inmadurez. Ahora todos los que han recibido a Cristo son hijos de Dios. Tienen al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir como hijos de Dios. Esa vida es posible con la guianza del Espíritu Santo, leyendo la palabra y fortaleciendo nuestra fe a través de la oración. Hoy veamos los versículos 4 del 8 al 16. No regresemos a la esclavitud. Esta exposición que hemos hecho es la que Pablo le hizo a los Gálatas. Hoy veamos lo que le dice en el versículo 8. Vamos a leer del 8 al 16. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ayúdame con el 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. El 13, leámoslo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Léame el 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? No regresemos a la esclavitud. Eso le está diciendo Pablo. No regresemos a la esclavitud. El legalismo es esclavitud. O sea, volver a la ley, meterse en la ley, para los Gálatas era perder la libertad que tenían en Cristo. La ley esclaviza. La ley dice, harás esto, no harás esto, harás esto. Pero ya cuando estamos en la gracia, es la presencia de Dios la que nos da libertad. Y yo ya no necesito tener 10 cosas aquí y 20 aquí que hacer y que no hacer. Es el Espíritu de Dios el que guía al creyente. Cuando va a decir algo que no viene de Dios, Dios le pone freno. Cuando va a pensar algo que no viene de Dios, Dios le pone freno. Ya no está la palabra escrita en hebreo, sino que está escrita en el corazón, como dijo el Señor. Entonces me llama la atención lo que dice el versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Hermano, usted es conocido por Dios. Le conoce todo. A mí, Dios me conoce bien, me conoce todo. Pero hay algo, Dios siempre nos quiere conocer en el altar. Dios quiere intimidad, que haya tiempo con Dios, que usted tenga esa devoción de tener tiempo con Dios en oración, que no solo sea puro activismo. ¿Qué fue lo que le dijo a las 5 vírgenes insensatas cuando ellas regresaron queriendo entrar? Señor, ábrenos la puerta. ¿Qué le dijo él? No las conozco. Y aquí dice que nosotros somos conocidos de Dios. En otras palabras, una de las cosas que Dios aprecia es que tengamos tiempo con Él, que estemos con Él en la oración. Porque al culto podemos venir, podemos participar en algún ministerio y hasta nos cansamos y todo. Esa es una cosa, pero estar de rodillas buscando el rostro de Dios, esa es otra cosa. Marta, afanada. María, a los pies de Jesús. ¿Qué fue lo que valoró Jesús? Señor, decirle a María que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás,
María ha escogido la mejor parte. Dios quiere que estemos con Él. Yo no le voy a quitar a María. Me des tortilla o no me des tortillas, Marta, prefiero que estés conmigo. Entonces, somos conocidos de Dios cuando usted tiene tiempo para orar, para leer la palabra, para llorar leyendo la palabra. Entonces le dice Pablo, bueno, hermanos, ¿cómo es posible de que cuando yo llegué a predicarles el evangelio, la fe, ustedes creyeron y me tuve que quedar porque tuve un problema y una enfermedad, y ustedes me recibieron tan bien a pesar del problema que tenía? Me recibieron tan bien que si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Por eso algunos estudiosos dicen de que el problema de Pablo era un problema de los ojos, que dice: tengo un aguijón en la carne. Algunos creen que el problema de Pablo era ese, un problema. Y acuérdense que la oftalmología en aquella época no estaba muy avanzada. Entonces, y ahora que llegan estos otros a decirle que guarden la ley, me convierto en enemigo de ustedes. Ya no quieren que les predique así. ¿Y a cuántos de ustedes les ha pasado, hermano, que de repente le aplican una palabra a alguien y se molesta? O sea, yo me he convertido en enemigo por predicarles la verdad, dice Pablo. Y no es así. Nosotros tenemos que seguir predicando la verdad. De hecho, hermano, en Damasco se predica una palabra fuerte. La iglesia predica una palabra fuerte. Está muy, muy apegada a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, a algunos les va a gustar y a otros no. Pero nuestro deber es seguir predicando la palabra. No podemos estar agradando a la gente, porque con la gente nunca se queda bien. A uno les va a caer bien uno y a otros no les va a caer tan bien. Entonces no es buen parámetro querer agradar a la gente. Mejor hay que agradar a Dios. Entonces eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? El legalismo es de esclavitud. Pablo le dice a los galatas que eran conocidos por Dios. ¿Qué significa para usted cuando ora el conocimiento íntimo que Dios tiene de su vida? Dios conoce sus luchas, sus problemas. Dios los conoce porque es conocido. Leamos el 17 al 20, ya vamos a ir terminando. 17 al 20. Les dice él: tienen celo por vosotros, o sea, los falsos maestros que han llegado, los judaizantes. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Es bueno mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ayúdenme con el 19, hermano. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Acuérdese que él una carta está escribiendo. Y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Era tan tremenda la situación para Pablo que él se sentía como cuando una madre está dando a luz. Los hombres no sabemos ni jota de eso, pero las mamás sí saben lo que significa dar a luz. Pues dice: yo vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes, dice. O sea, era la intensidad con que Pablo estaba tratando de hacerlo volver a la fe, hermano. El día que usted y yo sintamos dolores de parto por toda la familia de Aguachapán, vamos a orar con lloro. Vamos a ver esa gente cayendo al infierno y vamos a orar y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de los aguachapanecos, aunque no vengan a esta iglesia, pero que alguien les predique, Señor. Y de mi parte, yo tengo, Señor, que buscar a unas 10 personas e interceder por ellas para que tú las salves. Pablo sentía hasta dolores de parto por la vida espiritual de los gálatas. Eso habla de sufrimiento, de la intensidad con que se tiene que vivir el evangelio, hermano. Le pregunto: ¿y Cristo habrá sentido dolores por los pecadores? ¿Ah? ¿Qué dice? No, hombre, si lo crucificaron, lo azotaron, lo traspasaron, le pusieron una corona de espinas. O sea, a nosotros le costamos dolor a Cristo. Se lo voy a repetir: usted le cuesta dolor a Cristo.
Entiéndalo, usted le debe muchos dolores a Cristo. Cristo sufrió demasiado por usted. Así que si esta mañana usted no tiene a Cristo, hoy la puerta está abierta para que venga. ¿Cómo le vamos a minimizar ese dolor al Cristo eterno? Cuando le entregamos nuestra vida. Señor, tú te entregaste por mí, yo te entrego mi vida esta mañana. Eso es lo mejor que puede pasar. Gloria al Señor. Seguimos. Estos estaban alejados de la verdad. A Pablo no le gustó que los gálatas se apartaran al legalismo de la ley. Entonces él tenía problemas para llegar ahí. Estos judaizantes aparentemente estaban alejando a los cristianos, gálatas de Pablo. ¿Cuáles son algunas maneras en que los falsos maestros hoy alejan a los creyentes, tanto de los maestros como de las enseñanzas sólidas? Hoy hay falsas enseñanzas. Y los falsos maestros llevan como propósito apartar a los verdaderos cristianos de la fe y que ya no sigan a los maestros originales que los llevaron a Cristo, sino que los sigan a ellos. Eso es lo que está diciendo. Ellos sienten celo por vosotros y quieren ganárselos para que ustedes solo sientan celos por ellos y que a mí me rechacen, le dice Pablo. Pero ¿quién lo llevó a Cristo a los gálatas? Pablo. Eran hijos de él. Entonces, mis hermanos, nosotros también debemos ver la intensidad con que se tiene que vivir el evangelio de Cristo. Vamos a terminar. Libres por la promesa. Vámonos a Gálatas 4 del 21 al 28. Oiga, ahí en la Biblia dice alegoría de Sara y Agar. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Qué dice el 22, hermano? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mire lo que dice el 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice? Somos hijos de la promesa. Dos pactos. ¿Quién era Agar? Era una esclava de Sara, de Saraí. ¿Quién era Saraí? La esposa de Abraham, la libre. Cuando a los 75 años le dan a Abraham la promesa que iba a tener hijo, pasa el tiempo y Saraí le dice a Abraham: mira, yo creo que hay que ayudarle a Dios. Ideas de la carne, decisiones de la carne. Hay que ayudarle a Dios. Allégate a mi esclava Agar, y el hijo que ella tenga va a ser mío. Y ese va a ser el hijo de la promesa que Dios nos ha hecho. Ese no era hijo de la promesa, esa era una idea carnal. Todas las decisiones de la carne que se toman dentro de la iglesia fracasan. Fracasan porque no vienen de Dios. Entonces tuvieron a Isaac, a Ismael, ¿se acuerda, verdad? Pero él era hijo de la esclava. Y cuando Abraham está hablando con Dios, le dice: Señor, te pido que bendigas a Ismael. Sí, lo voy a bendecir, pero yo le voy a dar un hijo a Saraí. Sí, pero Saraí ya tiene 90 años, no importa. ¿Hay algo imposible para Dios? Yo le voy a dar un hijo a Sara. Les prometió un hijo. ¿A los cuántos años lo tuvo Sara? A los 90. ¿Y cuántos años tenía Abraham? 100. Desde la primer promesa hasta el nacimiento pasaron 25. Entonces, Ismael era el hijo de la esclava y Isaac era hijo de la libre. Y le dice: estos son los dos pactos, le dice él. Y oiga lo que le dice en el versículo 23.
El hijo de la esclava nació según la carne, mas el hijo de la libre por la promesa. Estas mujeres son dos pactos. O sea, Agar representa el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí, hermano? Cuando Moisés llegó con Israel, en el Sinaí recibió las tablas de la ley que hablaban del pacto antiguo. Y por eso le dice que Ismael, Agar, la egipcia, representa el pacto antiguo. Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto. Y dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Yo quiero decirle algo. Así como el nacimiento de Isaac fue milagroso, porque era hijo de la promesa, así cuando una persona acepta a Cristo es un acto milagroso. No me diga cómo es que un hombre que tenía un vocabulario obsceno hoy glorifica a Dios y ya no dice malas palabras. No me pregunte, porque eso es un milagro. No me pregunte cómo un hombre borracho, drogadicto y tantas cosas, hoy es predicador del evangelio y ya no consume droga, ya eso lo dejó. Eso es un milagro. Entonces, así como Isaac fue un hijo que nació milagrosamente, así también cada uno de nosotros somos hijos de la promesa, nacidos como un milagro de Dios. Eso no se puede explicar, porque nosotros podemos explicar lo natural, pero lo sobrenatural no lo podemos explicar. Eso se recibe por fe. Por fe. Vamos a terminar. Aquí estamos ya al final. Tal como Dios había prometido, Sara dio a luz a Isaac a pesar de la esterilidad. Como resultado, vendría tiempo en que a través de él bendeciría a todas las naciones a través de Abraham, ya que cada persona que cree en Cristo se convierte en un hijo de la promesa. Y este es un cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham. Ahora bien, veamos los últimos versículos 4:29 al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Todos aquellos que guardan la ley no van a heredar con aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bien, los cristianos siempre se diferenciarán de quienes buscan el favor de Dios por otras vías que no son la fe. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, gozosos de dar testimonio de la libertad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Todo aquel que vive por la fe en Cristo es hijo de Dios. Y ahí se cumple la promesa de Dios de bendecir al mundo a través de Abraham. Sin embargo, no todos reconocen la libertad que tenemos como hijos de Dios. Y algunos quieren presionarnos a que a la salvación le agreguemos condiciones a nuestra salvación, que hagamos obras para ser salvos. Podemos sentirnos tentados a aceptar, quizás muchas veces, para no perder la amistad de esas personas. Pablo presentó dos opciones: o somos hijos de la libre, justificados por Dios por creer en Cristo, o somos hijos de esclavitud, creyendo que solo nosotros somos autosuficientes para ganar la salvación. No se olvide que la salvación es por fe. Inclinamos nuestros rostros y le damos gracias al Señor. Padre celestial, no podemos más que decirte gracias. Gracias por esta salvación que nos has dado. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque eres bueno en gran manera. Te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestra vida. Señor, ayúdanos. Hemos entendido a través de Gálatas que somos hijos de la promesa, que somos como la madera de acacia que ha sido revestida de oro, revestido de Cristo.
Y eso nos hace diferentes, Señor. Y aunque están esas dos naturalezas, la naturaleza divina que has puesto en nosotros y la naturaleza humana, que hay una lucha entre la carne y el espíritu,